Voy a hablar específicamente de la autonomía progresiva de los menores de edad, a la cual considero como la puerta de atrás de las políticas transgeneristas. El caso es el caso argentino. En el año 2015 se sancionó el actual Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo artículo 639 se incorporó la categoría jurídica de autonomía progresiva de los menores de edad, con el objeto de que estos puedan ir ejerciendo derechos por sí mismos de acuerdo a su edad y grado de madurez. Con sustento en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la teoría de la autonomía progresiva se promociona en el país como un régimen orientado a otorgar a los menores de edad un rol protagónico en la decisión de cómo proteger y ejercer sus derechos. Sin perjuicio de la gradualidad que describe la psicología evolutiva, sabemos que para el derecho la delimitación de las edades es arbitraria, ya que una persona no efectúa un cambio cualitativo brusco entre uno u otro año de edad. Se trata de límites temporales que proporcionan a la ciudadanía un marco regulador. En efecto, el mero hecho biológico de vivir implica modificaciones paulatinas, pero las consecuencias jurídicas que se desprenden del Instituto de la Autonomía Progresiva poseen un impacto fuerte en la vida de los menores y también en la vida de quienes son responsables de ellos. El objeto del presente trabajo no consiste en el análisis jurídico de la categoría autonomía progresiva en sí misma, sino que en el marco de estas jornadas, sobre lo que en la neolengua generista se denomina infancia trans, visibilizaremos los alcances ético-políticos del régimen vigente, en el cual en su redacción opera como la puerta de atrás para el ingreso de las políticas públicas transgeneristas y, lo que es peor aún, el ingreso de políticas públicas transhumanistas, es decir, la quimera de la humanidad mejorada según diseño en un futuro mediato. La promulgación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hizo que la Argentina iniciara un camino hacia un régimen de minoridad que permitiera garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos por la Nación, en un sentido como el que voy a describir. Por el artículo 7º de la ley, la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Aún más, el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos, con reaseguro estatal a través de políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad. Fuera de este horizonte optimista, la realidad es que las responsabilidades parentales existen, pero de manera creciente se encuentran a cargo de las madres en hogares monomarentales y el resguardo estatal es tardío cuando no inexistente. Aunque los organismos del Estado tengan como prioridad proteger a los menores, auxiliarlos en cualquier situación y que deban hacerlo con preferencia al resto de la sociedad, los índices de pobreza y desprotección de los menores de edad están en aumento y a disposición de cualquier persona interesada en los sitios web estatales, por lo cual se demuestra que la obligación que el Estado se autoatribuye resulta insuficiente e ineficaz. Es más, según el portal web Mi Argentina, la carga de velar por los derechos de los menores de edad pesa inclusive sobre la comunidad general por razones de solidaridad. Por eso la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley se presente a la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los menores afectados puedan gozar de sus derechos. El marco regulatorio, entonces, abunda en prescripciones referidas a obligaciones de familia, Estado y sociedad, sin conceptualizar respecto de las obligaciones de los propios menores en el seno de sus familias, a excepción de generalidades como las referidas a los deberes de solidaridad, como el caso de colaborar en tareas domésticas y otras abstracciones. El régimen funciona del siguiente modo. Desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, las personas son menores de edad. Pueden llevar a cabo ciertas actividades por sí mismas y otras con la asistencia de sus representantes legales, que son sus padres.
Si faltan sus padres de manera temporaria o permanente, tutores o encargados. La lista es larga, la de sus derechos, a que se proteja su vida, se respete su intimidad, se cuide su salud, derecho al deporte, jugar en un ambiente sano, no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo, que se respete su honor, su imagen, tener su documentación, nombre, nacionalidad, idioma, el modo de ser de su lugar de origen, conocer a sus padres biológicos, a tener una familia alternativa o adoptiva en el caso que falten, recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, gozar de los beneficios de la seguridad social, expresar sus opiniones en la familia y que sean estas tenidas en cuenta, y asociarse cuando las asociaciones o grupos estén integradas por niños, niñas y adolescentes. A partir de los 13 años se transforman en adolescentes. Tienen derecho a realizar ciertas actividades a modo de trabajo, siempre que no esté en peligro algún aspecto de su salud. Pueden casarse desde los 13 a los 16 años con autorización judicial, de los 16 en adelante con la autorización de sus representantes legales. Entre los 13 y 16 años pueden decidir por sí mismos sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea de tipo invasivo y no se ponga en riesgo la vida ni la integridad física, lo cual colisiona con la normativa generista, ¿cierto? Si el tratamiento pone en riesgo la salud, deben intervenir sus progenitores. Si son mayores de 16 años, se los considera como adultos para todas las decisiones que se refieran al cuidado de su cuerpo. Si ellos mismos tienen hijos a partir de los 13 años, pueden decidir y tomar decisiones por sus propios hijos y su cuidado, y están protegidos contra la discriminación en el caso de embarazo o gestación adolescente. El portal les informa sobre el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, y las posibilidades de actuar en procesos judiciales en los que estén involucrados, a ser escuchados y a tener un abogado. ¿Qué es lo que sucede? En juxtaposición con todos estos derechos que tienen y la autonomía progresiva de los menores de edad, el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad netamente objetiva respecto de sus actos, en los artículos 1754 y 1755, cuando el régimen anterior disponía una responsabilidad subjetiva por lo que se consideraba como culpa en el cuidado de los hijos. Los supuestos de responsabilidad de los padres por los hechos dañosos de sus hijos requieren la verificación de ciertos requisitos: que los hijos sean menores de edad, que tengan de 0 a 18 años, y aunque hubieran llegado a la mayoría de edad, pero los actos fueran cometidos de manera previa, subsiste la responsabilidad. Y este artículo 1754 dispone: los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los propios hijos. De acuerdo a esa redacción, la autonomía o capacidad progresiva de los niños los beneficia, pero también los responsabiliza por sus acciones, en cada caso concreto, atribuyéndoles responsabilidad por el hecho propio de manera concurrente con sus padres, quienes lo hacen por el hecho ajeno. De otro modo, responderían solamente sus padres. Los menores deben estar sujetos, para que se verifique esta responsabilidad, sujetos a la responsabilidad parental, es decir, conviviendo con ellos, aunque estén en tránsito o en casos de regímenes de comunicación. ¿Cómo se da entonces el acceso a las infancias trans? Si los menores manifiestan necesidad o interés de llevar a cabo modificaciones en su cuerpo sexuado, el ordenamiento jurídico los respalda tanto desde el punto de vista de la educación, principalmente por la ESI generista, que reproduce los clichés ligados a la reproducción de parámetros sexo-género en el sentido de feminidades y masculinidades, y por la modalidad de acceso a los servicios de salud. Si bien una parte de la legislación se refiere en lo formal a respetar pautas culturales y familiares y de la comunidad a la que pertenecen,
siempre que no constituyan un peligro para su vida e integridad, lo cierto es que el contenido actual de la ESI y el tipo de consultas que puedan realizar en los servicios de salud en una legislación, la argentina, que está impregnada de los simulacros de verdades de los principios de Yogyakarta, que carecen de valor vinculante porque no son un tratado internacional, estas pautas familiares quedan desactivadas en lo material. Aquí se da un conflicto grave de intereses. Tomaremos, por ejemplo, la salud. En el caso de los menores de edad, nos encontramos con el desafío de hacer funcionar en forma armónica los derechos de los padres a cuidar a sus hijos con la propia autonomía progresiva. En la actualidad, la pauta adoptada por los servicios de salud en Argentina se diferencia según la edad de los usuarios. A partir de los 13 años de edad, los profesionales de salud resguardan la confidencialidad de sus datos en las consultas. Los padres pueden ser excluidos de las consultas si sus hijos menores de edad, y estamos hablando de hijos de 13 años de edad, rechazan su presencia. La paradoja es que en nuestros días los padres pueden inclusive solventar en forma privada la salud de los menores a su cargo, pero llegado el caso pueden ser excluidos de las consultas, de los resultados de las prácticas que se realicen con ellos y de los análisis clínicos que no implican riesgos graves para la salud. Hoy en día en Argentina, un adolescente puede ser llevado a una consulta médica de rutina y en la puerta del consultorio se les preguntan si quieren ingresar o no con su madre o con su padre, quienes entonces pueden llegar a ver limitada su participación al carácter de transportistas. No queda evidencia alguna de haber sido responsable en cumplir con un cierto orden y periodicidad de controles, ni mucho menos lo que puede suceder en la consulta. Una adolescente argentina puede en nuestros días ingresar sola a una consulta médica, ser revisada de la manera que se le solicite, desnudarse, ser palpada, ocultada, lo que sea, sin que intervenga la persona que la acompañó. De acuerdo a las pautas del secreto médico, el profesional interviniente está facultado para mantener la confidencialidad y, según la ley, el progenitor que quiera informarse sobre la historia clínica de sus hijos renuentes a informar o a compartir, tienen que acudir a la justicia. Entonces, no importa que sean cremas para el acné u hormonas para tratamientos de transición de género. Los padres no tienen otro remedio más que ser asistidos por un juez. Asimismo, pueden recibir asesoramiento psicológico o pedagógico respecto a la ley de identidad de género en total confidencialidad. La solución es acudir a la justicia, pero esta solución no excluye la realidad de que se ha expropiado de facto a los progenitores la facultad de seguir la evolución de la salud y la educación de los hijos, como antes de sancionada esta reforma del Código. Lo mismo sucede en el terreno de la educación. La ESI generista, camuflada en la denominación de ESI con inclusión de las diversidades u otras nomenclaturas, no puede ser cuestionada y tiene carácter transversal. Que los menores tengan derecho a ser oídos, que tengan derecho a la privacidad y a la intimidad, nos lleva a concluir que los padres pierdan el derecho a una mínima supervisión de su salud, de su formación, de su educación. Desde una perspectiva feminista, esta reflexión está orientada a denunciar la invasión del Estado sobre la vida privada de las personas individuales y de las familias. La categoría de la autonomía progresiva, desde un punto de vista, es un reconocimiento del desarrollo de los menores de edad conforme a su crecimiento, pero por el otro imposibilita las funciones de cuidado que cualquier familia desea ejercer respecto de sus hijos y se convierte en la puerta de atrás para el ingreso de políticas públicas transgeneristas y transhumanistas sin que las familias lleguen siquiera a advertirlo. Cuando las familias logran comprender lo que está sucediendo con los menores, suele ser tarde, máxime en un marco jurídico que proclama lo que proclama el portal oficial, y cito: cuando el sexo y el nombre que figuran en el DNI no coincidan con la identidad de género de la persona, se puede solicitar una rectificación registral, incluso en el caso de niños o adolescentes, quienes también lo podrán solicitar a través de un representante legal.
Esta, se dice de sí misma, es la primera ley de identidad de género del mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Desafíos por venir. La maestra Media Valcárcel recordó en la sesión inaugural de las jornadas de la Escuela Rosario de Acuña de este año que el feminismo como teoría crítica tiene movimientos de avance y de resistencia. Entendemos que, en cuanto a este tema, el avance sería lograr la modificación de la normativa tal cual está redactada en relación a los menores de edad. La resistencia consiste en evitar el avance de políticas generistas tal como se encuentran planteadas, sin estudios de impacto en el área de salud pública. Dichas políticas públicas, introducidas en el país con la promulgación de la Ley 26743 de Identidad de Género, transforman el mundo en un lugar inhóspito, sobre todo para las mujeres, que somos las reproductoras de la especie, y para los menores de edad. Y cito lo que informa como celebración de los 10 años de vigencia de la Ley de Identidad de Género, 2012-2022, lo siguiente. Un reciente informe del Registro Nacional de las Personas sostiene que en estos 10 años, 12.655 personas modificaron su DNI por la Ley de Identidad de Género. El organismo informó que en 2021 fueron 515 las personas trans, travestis y no binarias, sigo citando, toda esta nomenclatura es oficial, que gestionaron un nuevo documento. De este total, 151 personas se autoperciben como feminidad trans, 255 como masculinidad trans y 109 como no binarias. Y en lo que va de este año, el 2022, 138 personas accedieron a la rectificación del DNI, 39 de ellas son transfeminidades, 66 transmasculinidades y 33 identidades no binarias. Aquí termina la cita. No se informa a qué edades sucedieron estos cambios registrales, por ejemplo, lo cual contribuye a aumentar la confusión, todo en neolengua y en discurso transgenerista. Por lo cual tenemos 12.650 habitantes por cuyos deseos se modificaron las denominaciones oficiales de los 47 millones de personas censadas. Así, el discurso de las infancias trans no se diferencia en modo alguno al resto de las clásicas operaciones del patriarcado para apoderarse de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Y varían, según los tramos de sus vidas, es decir, de las vidas de las mujeres. Se las insta a donar óvulos a cambio de dinero, cuando no hay donación sino compraventa. Se intenta regular el acceso a los métodos anticonceptivos. Se intenta obstaculizar o prohibir la interrupción del embarazo cuando las mujeres consideran que no puede ser viable su progreso. Se promueve la gestación subrogada, que es la compraventa de seres humanos, o en neolengua, gestación subrogada, gestación por sustitución, maternidad altruista, vientres de alquiler. Se sostiene la caracterización de la prostitución y la pornografía como trabajo sexual, cuando es violación a cambio de dinero. Así llegamos a este mundo inhóspito, con un abanico de verbos y perífrasis muy prolijamente distribuidos según la actividad que el patriarcado prescriba, sugiera o invente para las mujeres. Así, los óvulos se donan, el cuerpo se vende, la prostitución se ejerce como si fuera un cargo público, el aparato reproductor se alquila, se subroga, se ofrece por altruismo, la pornografía se consume. O sea que filmar pornografía sería algo así como ser una productora de servicios audiovisuales. ¿Es este acaso el empoderamiento que está proponiendo el patriarcado? Tal como están redactadas las leyes, se nos impide llevar a cabo un proyecto de vida buena, y lo rescato por el sentido que le dio Ana de Miguel en Ética para Celia a su texto, tomado de la viejísima pero muy vigente Ética aristotélica. La amenaza de ser denunciadas como odiantes o fóbicas pretende ocultar la misoginia profunda que implica silenciar a las mujeres.
más de la mitad de la humanidad, madres de la humanidad completa. Como si no fuera suficiente, se extorsiona con la elevación de riesgo de suicidio si se llega a emitir una opinión en relación a la identidad sexual para paralizarnos. Recordemos que Betty Friedan, en 1963, con La mística de la feminidad, denunció, y fue uno de los motores de la redacción de su texto, los suicidios por la vuelta a la vida doméstica después de la guerra, que se encontraban certificados en estadísticas oficiales. Lamentada elevación de riesgo de suicidios por razón de la orientación sexual no se encuentra oficialmente documentada. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se pretende obligar a consentir teorías científicas que confunden biologicismo con determinismo naturalista? Y cuando ni siquiera se plantea en el seno de la comunidad el determinismo cultural que esas afirmaciones transgeneristas están eclipsando. ¿Es lo mismo el ser por naturaleza, Physei, de los griegos, que el determinismo biológico? La primera es una categoría ontológica, la segunda es una categoría social. De esto no se ha producido una conversación, un debate amplio y universalista. ¿Qué son verdaderamente las infancias trans y por qué aceptar que se mutile o se hormone el cuerpo de la infancia si no existe comprobación científica ni mucho menos consenso sobre un prefijo, trans? ¿Hasta dónde se pretende llevar un significante, una producción del discurso? Si al momento de resguardar la integridad psicofísica de sus hijas e hijos, en un único movimiento legal se empuja a madres y padres al límite de la expropiación de los derechos parentales y no de las obligaciones, si pareciera que los menores de edad de uno u otro sexo, sobre todo al adquirir estatus de adolescente a los 13 años, pueden transformarse en un abrir y cerrar de ojos, en seres cuya familia debe observar desde el margen, sin interferir, siempre con obligaciones, pero privados de una enorme cantidad de derechos, por ejemplo, en un contexto de máxima, participar en la toma de decisiones, en un contexto de mínima, opinar al menos en lo que atañe a su salud psicofísica o a su educación. En este punto, ¿por qué resulta enigmático el descenso de la natalidad en las sociedades abiertas? ¿Por qué se informa a las madres y a los padres de la evolución pedagógica de los hijos en las escuelas? Todas hemos ido a interminables reuniones de padres y madres donde nos piden que ayudemos a mejorar el rendimiento de los menores en boletines de calificaciones, informes narrativos, hasta la mayoría de edad. Pero en relación a la salud y dependiendo de la edad, se pierde el acceso a la historia clínica de los menores. ¿Es este un primer paso para llegar a la tercerización total de la gestión de la vida de los menores? ¿Por qué los padres quedan eventualmente solo a cargo de una suerte de obligaciones residuales? Invertir en alimentación, vestido, vivienda, educación, salud, socialización, transporte, recreación, consecuencias jurídicas de sus actos en la sociedad y sin derechos. Por eso lo llamamos expropiación, quitar lo propio. Mientras sean menores de edad e involucren responsabilidad de sus padres, los hijos son lo propio de sus padres y sus madres. En épocas teñidas de relativismo y existencias escindidas, el ejercicio de la responsabilidad parental implica una unicidad entre derechos y obligaciones, sin fisuras y no lo que propone la legislación. De no ser así, el engendrar más seres de la especie humana se tornaría en un acto en el cual los ciudadanos formaran parte de un proceso donde la calidad de medios y fines se subvierte. Simples medios para concretar fines, en el mejor de los casos, de sus propios hijos, en el peor de ellos, de los intereses del mercado de consumo neoliberal. Muchísimas gracias, compañeras.